Durante todo este fin de semana que hemos estado preparándonos, y bueno, creo que no fue casualidad tampoco que el evangelismo en Temisco fuera esta semana. La semana pasada estuvimos orando por ambos evangelismos, un tiempo tremendo. Todas las zonas del sur de la ciudad se unieron para tener 2 días de evangelismo en la plaza, y de verdad que fue algo hermoso y glorioso, y oramos para que el fruto permanezca. Y después el viernes estuvimos en oración. Ayer salimos a las calles a compartir el evangelio de Jesucristo, y no puedo más que pensar en el factor de transformación que es la iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, no depende de los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? La iglesia ha existido desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos y empezó la iglesia como congregación, vamos a decirlo así, en Hechos. Ha pasado por tiempos de oscurantismo, ha pasado por grandes avivamientos. Hay iglesias en países capitalistas, hay iglesias en países comunistas, hay iglesias en lugares muy ricos, hay iglesias en lugares muy pobres. A eso me refiero con que la iglesia no está sujeta a los tiempos en los que vivimos. La iglesia está viva siempre porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Así que hemos escuchado una y otra vez, y lo declaramos constantemente en este lugar, que la iglesia es el agente de cambio del mundo. El mundo está viviendo tiempos de crisis hoy. En la semana, pues cuando ahí estuve en Temisco compartiendo un poquito con los hermanos, y platicábamos acerca de todo lo que ha ocurrido en solamente un par de días. Asesinatos, muertes, extorsiones, asaltos. ¿Qué más podemos hablar de toda la complicada situación en la que se encuentra nuestra nación, nuestro estado, nuestro municipio? Y la declaración es que la iglesia es el agente del cambio. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el poder transformador de Jesucristo. La iglesia tiene en sus manos la palabra de Dios, y la palabra de Dios transforma la vida de las personas. Amén. El evangelio de Jesucristo transforma la vida de las personas. Así que hacemos esta declaración: la iglesia va a cambiar el mundo. Ahora, cuando decimos el mundo, inmediatamente nuestra mente se va a Europa, Asia, Afganistán, ¿verdad? Todas estas áreas súper complicadas, súper difíciles, África. Pero mi amado hermano, el mundo empieza cuando tú sales de la puerta de tu casa, con tu vecino, con tu amigo, con las personas con las que compartes el transporte público. Ahora, casi siempre, ¿verdad? No es regla, pero casi siempre te toca con las mismas personas en la ruta, ¿no? Porque son las mismas personas que van a la misma hora que tú vas al trabajo. Así que casi que podemos decir, mi amado hermano, que tú eres la luz de esa ruta a esa hora. ¿Ok? Así que la iglesia tiene el poder transformador del evangelio. La iglesia va a cambiar el mundo, y el mundo empieza cuando sales de tu casa. Para algunos, el mundo empieza en su propia casa. El mundo empieza con sus padres, el mundo empieza con sus amigos, el mundo empieza con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos. La iglesia debe ser el agente de cambio del mundo. Ahora, todos decimos amén y estamos muy emocionados y queremos, y vamos a ver la transformación, vamos a ver. Pero hay una pregunta que siempre tenemos que hacernos, y es: ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque yo creo que la iglesia tiene los medios, el mensaje. Aunque no tuviéramos absolutamente nada de esto, tenemos el mensaje, y ese es lo que cambia a las personas. La palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Como les dije, mis amados hermanos, va a llegar el día donde no podamos reunirnos. ¿Ok? Va a llegar el día. Está en la palabra del Señor. Va a venir la persecución y todo este asunto que ya conocemos la gran mayoría de nosotros. Va a llegar el día donde no podamos reunirnos, pero el mismo poder permanece, porque Dios no cambia con la situación del mundo. Dios permanece igual. Entonces, ok, si la iglesia va a cambiar el mundo, la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿cómo? Y eso es lo que quiero hablar con ustedes. ¿Cómo vamos a cambiar este mundo? ¿Cómo vamos a cambiar el entorno en el que vivimos?
¿Cómo vamos a transformar esta ciudad? Mi amado hermano, ningún partido político o asociación civil o fundación va a poder hacer los cambios que la iglesia puede hacer. Porque reconozco el trabajo de muchas asociaciones civiles que se dedican a cuidar el medio ambiente, a proteger a los niños, a los mismos asociaciones de alcohólicos anónimos que tratan de ayudar a las personas a salir de los vicios. Son buenas, pero simplemente van a llegar hasta el alma, hasta las emociones, hasta el carácter, hasta la fuerza de voluntad. Pero solamente Cristo puede hacer un hombre nuevo. Solamente Cristo puede transformar desde el espíritu a una persona, y eso se refleja hacia afuera. Todos los cambios naturales que el hombre quiere hacer vienen de afuera hacia adentro. Cuando el hombre, alguien le dice: ¿sabes qué? Estás en riesgo de diabetes o prediabetes, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que hacer ejercicio. El esfuerzo empieza desde afuera y tratas de cambiar a través de hábitos y abstinencia lo que eres por dentro. Pero si el cambio viene desde tu espíritu, la palabra del Señor dice que cuando tú tomas del agua que el Señor ofrece, de tu interior brotan ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva vienen desde el interior, desde el espíritu, transforman el alma y afectan tu cuerpo también. Va transformando tu exterior de la misma manera. La palabra dice que el espíritu gozoso hace embellecer el rostro. Así que si ves al de al lado así medio no tan bello, dile: goza tu espíritu, mi hermano, ¿ok? Trae gozo a tu espíritu. Eso te va a echar la mano con la parte que de afuera. Pero mire, vamos entonces a pensar que tenemos la tarea de poder ver una Cuernavaca diferente, o Temisco diferente, o Jutepec diferente, o Zapata diferente. Es una tarea difícil, es una tarea dura. Nos damos cuenta cómo, por lo que escuchamos todos los días, por los asaltos, por las extorsiones, por los asesinatos, por la violencia, por la corrupción, por todo lo que ya conocemos que está pasando. Ni siquiera voy a perder el tiempo hablando de cómo estamos, porque todos sabemos cómo estamos. Más bien entonces enfoquémonos en lo que tenemos en nuestras manos, en lo que Dios puso en nuestras manos, para poder traer esa transformación a nuestro entorno. Así que hay tres cosas que tenemos en nuestras manos que nos van a llevar a poder ver una transformación en nuestra sociedad y en nuestra ciudad. La primera de ellas es un mensaje. Tenemos un mensaje. Estamos diciendo: la iglesia va a cambiar el mundo. ¿Cómo? Con un mensaje. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra dice que la palabra de fe que predicamos es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Padre lo levantó de los muertos, seremos salvos. Ahora, el mensaje que predicamos es la salvación. El mensaje que predicamos, mi amado hermano, no es un debate entre quién tiene la razón, si debemos hacer esto, si debemos hacer lo otro. Eso no es el centro de la predicación. Muchos no quieren predicar, muchos no quieren evangelizar porque dicen: ay, es que me van a hacer preguntas, ¿no? Me van a hacer preguntas y yo no quiero entrar en debates. Dice la palabra de Dios en Romanos 10 versículos 8 al 13. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que la palabra evangelio son buenas noticias. Es lo que significa, buenas noticias. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que escuchó una buena noticia? Prenda usted la tele, abra usted
alguna red social, compre un periódico. ¿Cuántas buenas noticias va a encontrar? ¿Una? ¿Será que encontremos una buena noticia? Todo el mundo está hablando de las malas noticias. Pero tú y yo tenemos el evangelio, que es la única buena noticia que vale la pena. La buena noticia es que Jesucristo vino al mundo para morir por tus pecados, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ahí no entramos en debates teológicos, ahí no entramos en que si yo tengo razón, tú tienes razón, ahí no entramos en cuestiones políticas, ahí no entramos en absolutamente nada. El evangelio es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la salvación viene a través de la fe. La fe en creer que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre lo levantó de los muertos. Ahora, dentro de la confesión de fe, tenemos una confesión de arrepentimiento por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para ti y para mí es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por eso en la confesión de fe que hacemos llamando a los pecadores a entregar su vida a Cristo, es esa: es arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Jesús como tu Señor. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca. No viene de un pensamiento. Algunos dicen: no, sí, es que yo sí creo en Dios. Ok, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Lo has confesado como tu Señor, como tu Salvador personal? Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo. Es por eso que cuando predicamos y salimos a las calles o aún en nuestras reuniones, cuando hacemos el llamado a que si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, los llevamos a hacer una oración de fe. Ahora, las palabras de la oración de fe no son mágicas, ¿sí? No es que yo me topo a una persona en la calle, pero a ver, tú repite esta oración para que seas salvo. No, eso no funciona. ¿Ok? Eso no funciona. ¿Por qué? Porque yo podría decirle: a ver, repite abracadabra, patas de cabra, y sería lo mismo. Porque no tiene que ver las palabras que salen sin la fe en el corazón y sin la convicción de arrepentimiento por nuestros pecados. Porque es el pecado lo que nos separa de Dios. Ahora, recuerde que hace tiempo hablamos de la diferencia entre el pecado y los pecados. Los pecados, ¿verdad?, son las maldades, desobediencias que muchos de nosotros aún todavía en los tropiezos que tenemos en la vida volvemos a caer. Pero el pecado es el pecado que viene en la humanidad, que hace que cualquier persona esté totalmente apartada de Dios. Ese pecado fue el que Cristo venció en la cruz del Calvario, y al resucitar al tercer día, Cristo rompió la maldición del pecado y su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Pero entonces no es nada más ir por la calle y decirle: a ver, tú repite esta oración conmigo. Eso no sirve. Necesita haber un entendimiento en la persona. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos. Así que la confesión de fe que llevamos a la gente a hablar, a decir, a orar con nosotros, yo siempre digo que si entregues tu vida a Cristo, lo reconozcas como Señor y Salvador, y si no sabes cómo hacerlo, déjame ayudarte con una oración. Pero no es que la oración sean palabras mágicas. La oración tiene que ser
entendida por la persona que la está haciendo. Y entonces tiene un efecto transformador en la vida de las personas, en donde estas personas entonces ahora, con el entendimiento de que el pecado es lo que los ha separado de Dios y de que necesitan rendir su vida a Cristo, entonces dicen: sí, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero confesar a Jesús como mi Señor y Salvador, y poder entrar entonces en ese tiempo donde con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso tiene que haber un arrepentimiento, porque el pecado nos separa de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que sin importar el pecado que hayas cometido en tu vida, no solamente el pecado original, vamos a decirlo de esa manera, que te separa de Dios, sino todo el montón de maldades que has hecho en tu vida, no importa cuáles sean, la sangre de Cristo es suficiente para lavarte completamente. Completamente. No hay pecado difícil, no hay pecado muy grande, no hay pecado repetitivo en tu vida que Dios diga: ah, no, ¿sabes qué? No, sí, pero es que ya lo cometiste muchas veces, ya no, ya se acabó. No, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos es fácil creer el perdón de los pecados para el ladrón, el chismoso, el mentiroso. Pero yo no sé, quizá esta mañana haya un asesino entre nosotros. ¿Será suficiente la sangre de Jesús para perdonar a ese homicida? Sí, claro que sí. Porque la sangre de Jesús es perfecta. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue sangre santa, sin pecado. Y entonces, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ningún hombre puede perdonar pecados. Si tú te acercas y me dices: pastor, perdóname por los pecados que he cometido, no funciona. Yo no puedo perdonarte. Yo puedo perdonarte si me has ofendido a mí. Si tú hiciste algo en contra mía y vienes y me pides perdón, yo te puedo perdonar, pero no pecaste en contra de mí, pecaste en contra de Dios. Por eso, el único que te puede perdonar es Dios. Y al único que tienes que confesarle tus pecados es a Dios. De esa manera, el perdón divino viene sobre ti y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Y finalmente, entonces, el mensaje que tenemos es la palabra de fe, es el arrepentimiento y es la confesión de fe. Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, otra vez, hay que creerlo, pero hay que recibirlo. A los que creen en su nombre les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La única manera en la que tú puedes ser hijo de Dios es si tú lo recibes en tu corazón. Es si tú te arrepientes de tus pecados, crees en tu corazón que Él es el Hijo de Dios y que el Padre lo levantó de los muertos, y lo recibes en tu corazón. Esa es la manera y ese es el mensaje que predicamos. Ese es la primera parte de una transformación. Mi amado hermano, nada va a poder transformar nuestra ciudad, solamente Jesucristo. Ninguna religión salva, solamente Jesús salva. Así que cuando tú te acercas y predicas a Jesucristo, no predicas religión, estás predicando el mensaje de Jesucristo, las buenas noticias, el evangelio de Dios. Así que, mi amado hermano, ¿cómo vamos como iglesia a cambiar el mundo? Número 1, con un mensaje. Número 2,
con una misión. Tenemos que entender nuestro propósito. Tenemos que entender nuestra misión. Y si la primera parte tenía que ver con aquellos que nunca han escuchado el evangelio, con aquellos que ni siquiera sabían qué era el evangelio, con aquellos que estaban dudosos acerca de las buenas noticias, este segundo punto tiene que ver con aquellos que ya tenemos tiempo en la congregación, con aquellos que ya hemos escuchado el mensaje antes y que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Tienes una misión, tienes un propósito, tienes una misión. Nuestra misión como centro cristiano es predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús dijo. Antes de ascender a los cielos, Él dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Marcos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que necesitamos cumplir nuestra misión. Necesitamos ir y hacer discípulos. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay dos cuestiones bien importantes que Jesús enseñó acerca de la misión de la iglesia. La primera, mi amado hermano, Jesús, cuando envió el primer grupo de misioneros en su ministerio, les dijo: primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todos conocemos a alguien que estaba en la iglesia y se apartó de la fe, se apartó del Señor. Son gente que ya conoce a Dios, son gente que ya escuchó el evangelio y sin embargo se han apartado del Señor, se han apartado del cuerpo. Entonces nuestra primera parte de la misión tiene que ver con ir a esas personas que estaban y ya no están, a las ovejas perdidas de la casa, a las ovejas que ya pertenecían al rebaño pero se apartaron. Muy fácil. Ahorita que yo dije todos conocemos a alguien, tú pensaste en una persona. Escríbele hoy y solo dile: hermano, el Padre te está esperando. Y deja que Dios haga la obra del corazón de esa persona. Porque hay mucha gente que tal vez fue herida, hay mucha gente que tal vez simplemente se enfrió, pero el Padre los está esperando y necesitan, como el hijo pródigo, volver en sí. Así que si cuando yo dije todos conocemos a alguien que se apartó del Señor, tú pensaste en una persona, no fue tu pensamiento, fue el Espíritu Santo poniendo a esa persona en tu corazón. Y yo quiero invitarte a que hoy tú le mandes un mensaje a esa persona y le digas: mi amado hermano, el Padre te está esperando. No le digas más. Deja que Él abra su corazón. Deja que te diga, tal vez va a decir: no, es que fui herido, es que lo que sea. Pero acuérdate, tú no vas a ir a debatir si es o no es, si tiene razón o no tiene razón. El evangelio es: Dios te ama y el Padre te espera. Y la segunda parte, la segunda vez que Jesús envió, Él les dijo: vayan a todos lados. Vayan a todos lados, prepárense y a donde los reciban, ahí entren y ahí prediquen. Ayer estaba platicando con los pastores Omar y Betsy en la noche y me decían: no, pastor, es que la primera vez que salimos a evangelizar nos daban el avión, nos cerraban las puertas, nos corrían, pero ayer el Señor nos dio una estrategia y hicimos esto, hicimos aquello. Y entonces la gente nos decía: vengan a mi casa. Necesitamos ser sensibles a la necesidad de las personas, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios para saber cómo alcanzar a las personas que están alrededor de mí, porque esa es la misión. Ese es el propósito de la iglesia en la tierra. Mis amados hermanos, Dios no nos dejó aquí para hacer cultos. Dios nos dejó aquí para ser la luz y la sal de la tierra. Dios nos dejó aquí para predicar el evangelio de Jesucristo. Dios nos dejó aquí para predicar la esperanza que hay, a pesar de la podredumbre del mundo, la esperanza que hay en Jesucristo. Isaías 61 dice que nos envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, nos envió a vendar a los quebrantados de corazón. Y las últimas dos me llaman la atención, porque en Isaías 61 las últimas dos tareas que nos da como iglesia dice:
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, fíjese que cuando dice te estoy mandando a publicar libertad a los cautivos y a los presos, no dice que vas a ir tú a abrir la cárcel. No dice que vas a ir tú a romper la cadena. Dice que vas a ir a publicar, vas a ir a hablar, vas a ir a levantar la voz de algo que solamente Dios puede hacer. Solo Dios puede romper las cadenas. Solamente Dios puede abrir las cárceles. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Solamente Dios puede transformar el corazón del hombre. ¿Cuál es tu tarea y tu responsabilidad, y por la cual el Espíritu del Señor está sobre ti? Para que tú tengas la autoridad para levantar la voz y gritarle al mundo que hay libertad en Jesucristo. Esa es tu responsabilidad. No tiene que ver con que tú rompas las cadenas, mi amado hermano. A veces estamos orando por los enfermos y decimos: ay, Señor, y si no se sana. Tú no eres el sanador. Ay, Señor, a este no lo voy a predicar porque se ve que está bien enchamucado. Tú no eres el libertador. Tú simplemente eres la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Es Jesucristo quien libera, es Jesucristo el que sana, es Jesucristo el que salva. Nuestra tarea es publicar libertad a los cautivos y proclamar que viene la restauración de todas las cosas, el año agradable del Señor. Es la misma palabra, publicar y proclamar. Cará, que significa predicar, proclamar, clamar, dar voces. No es algo que tú vas a hacer, es algo que Dios ya está haciendo, pero tú estás anunciándolo. Es algo que Dios está listo para hacer, pero tú necesitas proclamarlo. ¿Para qué? Para que la gente pueda recibir la noticia y la gente pueda decir: yo necesito esa liberación, yo necesito esa sanidad, yo necesito esa restauración. Nuestra tarea es levantar la voz. Así que tenemos un mensaje, tenemos una misión, y número 3, tenemos un poder. Tenemos un poder. Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y cuando yo me vaya, el Señor va a enviar a otro consolador, y Él les va a revelar todas las cosas. En Hechos 1:8 dice que este poder viene con nosotros para ser testigos. Así que si tienes el mensaje, tienes qué vas a decir, tienes la misión que es decirlo, el poder te da la habilidad para poder hablar con autoridad, para poder decir las cosas, para poder llamar al pecador al arrepentimiento, para poder predicar con poder, para, como dice Marcos en los últimos versículos, dice que el Señor los envió a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Y da entonces unos ejemplos del poder de Dios que va a respaldar tu predicación. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver milagros? Necesitas cumplir la misión. Por ahí dicen, no sé, creo que sí, que secretamente todo hombre desea una espada. Secretamente todo hombre espera que en algún momento de su vida alguien le regale una espada, una katana, una espada, sentirse así guerrero. Yo no sé, a mí sí me gustaría que me regalaran una espada. Yo no puedo hablar por todos los demás hombres, ¿ok? Ahora la pregunta es: ¿para qué? ¿No? Las mujeres dicen: ¿y para qué quieren una espada? Es una pregunta válida, porque no estamos en la Edad Media, no vamos a salir a pelear, no podemos salir a pelear con tampoco, ¿verdad? No podemos usarla en la calle, no puedo ir, voy al súper, ¿verdad? Y me pongo mi espada y ando ahí en el súper con mi espada. No puedo. ¿Para qué entonces? ¿Para qué quiero una espada? Esa es una cuestión de hombres, y creo que ni nosotros mismos sabemos por qué la queremos, ¿ok? Pero ¿por qué menciono esto? Porque toda herramienta tiene un propósito. Toda herramienta tiene un propósito. Y si no se usa para ese propósito, la pregunta de las mujeres es válida: ¿para qué la quieres? Toda persona que conozco en la iglesia anhela ver lo sobrenatural de Dios en su vida.
Anhela ver el poder, anhela ver los milagros. Oh, yo quiero orar por alguien y que se pare de la silla de ruedas. Quiero resucitar a un muerto. Quiero orar por el ciego y que recupere la vista. ¿Para qué? Simplemente para decir, sí, no, yo tengo un don de sanidad tremendo, fórmemelos aquí y ahorita, ese ciego ahorita me lo echo, nada más déjeme, tomo un cafecito y ahorita ese ciego sale de volar. No, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres el poder de Dios? El poder de Dios, de acuerdo a Hechos 1:8, viene para que tú seas testigo. Y en Marcos, cuando vemos ejemplos del poder de Dios, viene en el contexto de la misión. No viene en el contexto de ministerios florecientes, ministerios internacionales que te inviten a todos lados. No, viene en el contexto de que si tú estás predicando, el poder de Dios te va a respaldar. Cuando Marcos capítulo 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes y no les van a hacer daño, tomarán cosa mortífera, no les va a hacer daño, van a imponer sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Viene en el contexto de que tú estás saliendo a predicar el evangelio. De hecho, Marcos termina diciendo: y fueron respaldados, su predicación fue respaldada por el poder de Dios. Pero fue su predicación, no fue los cultos, fue su predicación la que fue respaldada por el poder de Dios. Léalo ahí en los últimos versículos de Marcos. Pero hay una lista entonces ahí en Marcos que nos dice que cuando nosotros estamos usando el poder para la misión, hay ciertas cosas que tú puedes esperar que sucedan. La primera de ellas es que tú tienes, mi amado hermano, la autoridad para echar fuera a los demonios. Y algunos les sacatean la guerra espiritual. Ay, no, pastor, y si se me mete, hermano, por favor. Ay, pastor, y si sale de uno y me brinca a mí. Hermanos, no hay demonios brincolines. ¿Ok? Ahora, ya hablamos de esto en algún momento. Un cristiano puede estar atado, un cristiano puede estar oprimido, un cristiano puede ser atacado, pero un cristiano no puede estar poseído. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios y el Espíritu de Cristo mora en ti, ya no puede haber otro espíritu adentro. Puedes batallar y estar atado a los pecados, y eso es otro asunto de guerra espiritual, pero no puedes estar poseído. Eso quiere decir que de ahí para allá, de esa puerta para allá, cualquier persona que no es hijo de Dios sí puede estar poseída. Ay, pastor, no me diga eso. ¿Y si el de la ruta está poseído? Algunos ruteros manejan como poseídos. No quiere decir que estén poseídos, pero podrían. Pero mi amado hermano, tú tienes la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, dice la palabra, y para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque no eres tú, es el poder de Dios en ti. Amén. Es el poder de Dios en ti. Mateo capítulo 16 dice que sobre la roca estamos edificados, la iglesia está edificada sobre la roca, y que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de nosotros. Ahora, yo he dicho muchas veces que uno de los grandes errores que hemos cometido como iglesia es que hemos enseñado a la gente a defenderse, pero no a atacar. Ay, pastor, es que el enemigo me está atacando. Ay, hermano, te presto mi escudo de la fe y vente, vámonos a hacer bolita los dos. No, vamos a atacar. Vamos a usar la espada. Vamos a aprender a usar la espada. Necesitamos usar la espada para atacar. Son las puertas del Hades las que no prevalecen en contra de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Es la iglesia la que está atacando. Es la iglesia la que está golpeando las puertas del Hades. Es la iglesia la que está en una posición de ataque, no en una posición defensiva. Así que cuando tú sales y te encuentras a un endemoniado, a un enfermo, tú puedes decirle a ese espíritu: espíritu, vete en el nombre de Jesús. Hay autoridad en esas palabras. ¿Por qué? Porque hay autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios.
hay manifestaciones espirituales, dice, hablarán nuevas lenguas, dice ahí en Marcos, dice la primera carta a Corintios capítulo 2, que hay cosas que no hemos visto, que hay cosas que no hemos oído y que están reservadas para los que aman a Dios. Tú y yo, mi amado hermano, necesitamos profundizar en lo espiritual y en medio de la misión, en medio del poder, vamos a empezar a ver cosas que no se han visto y que no se han oído. Dice después también que hay una protección divina sobre ti. Marcos dice, comerán cosa mortífera y no les harán daño. El Salmo 91 dice que la protección va más allá de lo que vamos pensando, vamos pasando, va más allá de de lo que pensamos, de las batallas. Dice que el Señor nos protege, que el Señor nos va rodeando con su favor y que hay protección cuando tú estás bajo la cobertura de Dios. Léalo. Todo el Salmo 91 es muy famoso por eso, ¿no? Cuando empezamos a ver que la sombra se mueve o ruidos, ay, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, que va esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No, hermano, párese, póngase a orar y reprende estos espíritus, ¿ok? Tome la palabra, pero sepa que usted tiene una protección divina en el poder de Dios. Y finalmente dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hay un asunto completamente diferente que tendría que ver con el don de sanidad, con el don de milagros, otra cosa completamente, mi amado hermano. Pero todo creyente que está predicando el evangelio tiene el poder para poner sus manos sobre los enfermos y que sean sanados. Así que el Señor me hizo sentir esto. Las próximas 2 semanas, ¿ok? Las próximas 2 semanas, durante el tiempo del clamor, vamos a orar por los enfermos. Así que si usted conoce a alguien que está enfermo, que ha estado enfermo por mucho tiempo, tráigaselo la próxima semana o dentro de 15 días, porque yo sé que Dios va a cumplir su palabra en esta iglesia y vamos a ver enfermos siendo sanados y vamos a ver milagros. Así que el próximo domingo y el domingo dentro de 15 días, solamente, no es algo que vamos a hacer para siempre, solamente los próximos 2 domingos, durante el tiempo del clamor, aprovechando que los pastores pasan para clamar, vamos a orar por todos los enfermos que vengan. Entonces, cuéntele, ¿ok? Cuéntelo. Vaya y diga, hoy sabes que el domingo van a orar por los enfermos en mi iglesia, te invito. Yo sé que gente va a creer en el poder del Señor a través de los milagros y las sanidades que vamos a ver en esta casa. Así que tenemos un mensaje, tenemos una misión y tenemos un poder. Tenemos un mensaje, tenemos una misión y tenemos un poder. Así que esa es la manera en la que vamos a poder nosotros transformar nuestro alrededor. No se transforma a través de la religión, no se transforma a través de debates teológicos, no se transforma en batallar a ver quién tiene razón y quién no tiene razón. El evangelio es uno y es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Padre lo levantó de los muertos, que necesitas arrepentirte de tus pecados y confesarlo con tu boca. Y tú, mi amado hermano, eres la voz para llevar este mensaje a toda esta ciudad. Si queremos ver Cuernavaca transformado, la única respuesta es que cada uno de nosotros cumpla su misión. Cada uno de nosotros cumpla con la responsabilidad que Cristo nos dejó. Amén. Vamos a orar y comprométase con Dios. Dígale: Dios, aquí estoy. Perdóname si no he predicado, Señor. Perdóname si no he dicho nada. Perdóname si me he quedado callado con las bendiciones. Perdóname, Señor, si no he dado testimonio de mi vida. Señor, yo quiero predicar tu evangelio, Dios. Predicar las buenas nuevas de salvación. Que Cristo vino al mundo, que nació de una virgen, creció, tuvo un ministerio, fue crucificado, sepultado, pero se levantó al tercer día y después de un tiempo ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y dice la segunda carta de Pedro que algunos creen que no ha regresado y que está retrasando su promesa. Pero claramente ahí en la segunda carta de Pedro dice que Él es paciente
esperando que todos procedan al arrepentimiento. Así que es mi gozo esta mañana hablar a todas nuestras visitas, y tal vez alguno otro que ha venido por un tiempo pero no ha entregado su corazón a Jesús, no está seguro de su salvación, no sabe si al morir va a ir al cielo o al infierno. Déjame decirte, amigo, que nos visitas en este día, Jesucristo te ama, Dios te ama, y te ama de tal manera que entregó su vida en la cruz del Calvario para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Ahora, el pecado te separa de Dios, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo quiero hacer una oración en esta tarde, y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi corazón a Jesús, yo quiero tener una vida nueva, yo quiero empezar una relación con Cristo, haz esta oración conmigo, entendiendo que no es la oración, no son las palabras que vas a decir si no lo crees en tu corazón. Arrepiéntete y vuelve tu corazón a Jesús. Y si tu anhelo y tu deseo es entregar tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Jesús. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Entra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana, entregando su corazón a Jesús, levánteme su mano, por favor. Me gustaría orar por ustedes. Mira, Dios, a tantas y tantas y tantas personas, Señor, que están puestas de pie esta mañana para entregar su vida a ti, Señor. Yo oro, Padre, que veas la fe en el corazón de mis hermanos. Ahora puedo llamarlos hermanos porque han nacido de nuevo, han nacido de un mismo Padre. Señor, en este día yo oro, Dios, que tu Espíritu Santo esté con ellos. Sopla vida, Dios, sopla vida, Señor. Rompe sus cadenas, sana sus enfermedades, Señor. Mira la fe en sus corazones, Señor, la fe para salvación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.